Hola, buenas tardes. Iniciamos esta transmisión del día de hoy con el tema el perdón. Mi nombre es Armida Cerratos. Les voy a decir lo que he aprendido, lo que he sabido acerca del perdón. Bueno, ¿qué es el perdón? El perdón es el mayor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos. El perdón, mucha gente piensa que es olvidar, pero no, el perdón no significa olvidar porque la mente, la memoria sigue guardando los recuerdos. Entonces el perdón en ese sentido no es olvidar. El perdón simplemente significa que si un evento que nos hizo mucho daño, al momento de recordarlo, lo vamos a recordar sin dolor. Eso es todo. La memoria, la mente no puede olvidar a menos que, como en las películas, nos hagan de alguna manera borrado de memoria. Pero lo que sí significa es que vamos a recordar ese evento y no nos va a doler. No nos vamos a sentir mal y no vamos a estar enojados con aquellas personas que de alguna manera nosotros creemos que nos hicieron daño. Aquí tengo una cita que me encontré, una frase muy bonita que dice: perdonar y pedir perdón es dejar que actúe el espíritu en el lugar donde existe nuestro orgullo y nuestro resentimiento. Otra vez, perdonar y pedir perdón es dejar que actúe el espíritu en el lugar donde existe nuestro orgullo y nuestro resentimiento. Qué bonito. Es dejar que actúe el Espíritu Santo, que actúe Dios, que actúe el Creador, que actúe la conciencia cósmica en nosotros, como le queramos llamar. Pero perdonar no significa más que sanarnos a nosotros mismos, darnos un regalo a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Es una carga pesada el traer un resentimiento. Es cierto que hay muchas veces que lo que nos hicieron fue muy grave. Claro que así es, pero también tenemos que tener en cuenta que sea como sea, el odio, el rencor nos está haciendo más daño a nosotros que a nadie más. ¿Por qué? Porque al momento de estar odiando nuestro cuerpo, nuestras células reciben esa carga energética tan negativa que hace que se bloquee los canales por donde fluye la energía. De ahí que sobrevienen las enfermedades. Entonces es necesario recordar que es nada más sanar en nosotros mismos esa parte que nos lastima. El resentimiento es una de las cargas más pesadas que nosotros podemos tener. Nos enferma mental, emocionalmente, nos deprime, nos estanca espiritualmente. Y es por eso que aprender a perdonar es muy, muy importante, aunque pueda no ser fácil. De hecho, no es fácil perdonar, pero sí es posible. Es posible y, como dije, sanador, liberador en toda la extensión de la palabra. Cuando hablamos de perdonar, nada más significa dejar ir el dolor. Eso es lo único que significa. Dejar de sentir odio, amargura, resentimiento, dejar de sentirnos víctimas y entender que a final de cuentas nadie nos hace daño. Es decir, nos hizo daño a nuestro ego, a nuestras expectativas que nosotros teníamos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde todo tiene cierto patrón que debe seguir todo, que debe comportarse de cierta manera. Pero todos somos humanos y todos hacemos cosas que de alguna manera no van con ese patrón. Y cuando hacemos algo así, si una persona esperaba algo diferente, la lastimamos. Pero es nuestra programación mental, es nuestro ego lo que nos hace lastimarnos. Es nuestra forma de ver de la vida, nada más. Es creer que de alguna manera todos tienen que hacer lo que nosotros queramos, como nosotros lo queramos. En ese sentido nos formamos expectativas. Una vez escuché algo muy bonito que decía que el amor no lastima, lastima las expectativas. Y es cierto, a veces no nos queremos enamorar, no queremos hacer nada por miedo a que nos lastimen. Especialmente cuando nos han lastimado tanto, tenemos tanto miedo a volvernos a enamorar que decimos, no, es que no me voy a volver a enamorar porque me van a lastimar de nuevo. Pero el amor no lastima, lastima las expectativas, el hecho de creer que todos somos perfectos, de no ver a los seres humanos tal cual somos, como humanos, como personas que cometemos errores, como personas diferentes a nosotros. Eso es todo lo que nos lastima, ¿ok? También he visto que en varias partes dice, es que si perdono, me van a seguir lastimando. Bueno, ahí estamos confundiendo la baja autoestima con el perdón. Cuando tenemos baja autoestima, permitimos muchas cosas
que nos hacen daño. Pero perdonar no significa que tengamos que vivir con las personas que nos hacen daño. Si podemos salirnos de ahí, tenemos que hacer ese cambio en nosotros mismos. De otra manera, tenemos que poner límites, en el sentido de que no podemos estar permitiendo que la gente nos lastime. Eso es falta de amor propio, falta de autoestima. Es no tener compasión por nosotros mismos, por lo que somos. Entonces el perdón no tiene nada que ver con la baja autoestima, con que la gente nos lastime una y otra vez. Porque aquí radica mucho el hecho de que a veces actuamos por miedo. Actuamos por miedo en el sentido a que si todo el tiempo le damos raite a alguien, aunque no queremos darle raite, el día que nosotros tengamos algo que hacer y que le digamos que no, esa persona se va a enojar. Y entonces como tenemos tanto miedo de que nos deje de hablar, de que nos diga que no, actuamos en contra de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros podemos. Utilizamos la palabra sacrificio mal utilizada, porque para el mundo espiritual la palabra sacrificio no tiene razón de ser. En este sentido debemos poner límites, empezar a amarnos a nosotros mismos, querernos a nosotros mismos y de ahí liberar el dolor si alguien nos hizo daño. Eso es todo. Algunos de los beneficios de perdonar es tenemos paz interior, reducimos el estrés, tenemos armonía, reduce la irritabilidad y ansiedad, la depresión y avanzamos espiritualmente. Y aparte, si estamos enfermos, nos sanamos. A veces es increíble nada más cómo con perdonar podemos sanarnos. Una vez, he visto una película que no recuerdo el nombre ahorita, pero es muy antigua, con Michael Keaton y Nicole Kidman, donde él tiene una enfermedad y la persona esta le dice que tiene un resentimiento muy grande, creo, con su papá, que solamente perdonando él se puede llegar a sanar. Él no cree esto, pero es la verdad. A veces con el simple hecho de perdonar, pero perdonar de corazón. ¿Y cómo vamos a saber si perdonamos de corazón? Bueno, cuando recordemos el hecho que nos lastimó y no tengamos ese dolor, no apretemos los dientes, no tengamos tensión, entonces habremos perdonado y nos habremos liberado. En ese sentido, es nada más entender que como humanos nos equivocamos, que no hay ofensa más que en nuestras expectativas, en nuestra programación mental. Hay un cuento muy bonito de Buda que dice que llega una persona y le dice un montón de cosas, de groserías y todo, y él permanece inmutable. Los discípulos le dicen que ¿por qué no hace algo? Entonces llega esta persona y le dice que le pide perdón y le dice: a mí no me has ofendido porque ya no me ofenden las cosas, pero pídeles perdón a ellos, eran sus discípulos, que a lo mejor todavía ellos tienen ego y se sintieron ofendidos, pero a mí no me has ofendido. Cuando hay ego, realmente es lo que nos lastima, o sea, nada debería lastimarnos. No por eso quiere decir que debamos permitir, vuelvo a lo mismo, que nos sigan lastimando, que la gente nos diga cosas. Ese no es el sentido de perdonar y ese no es el sentido de amor propio. Perdonar significa nada más recordar sin dolor, aceptar nuestra responsabilidad, nuestro ego, que fue el que se lastimó, y entender que el único beneficiado de perdonar somos nosotros mismos y que también el único perjudicado, en todo caso, también somos nosotros mismos. Nadie más se perjudica tanto con el rencor como nosotros mismos. En ese sentido, perdonar no significa que estar todo el tiempo permitiendo cosas que nos hacen daño, que nos duelen, que nos hacen sentir mal. No, eso no es perdonar cada rato, eso es baja autoestima, eso es no tener amor propio. Para llegar al perdón tenemos que seguir algunos pasos. Uno es la aceptación, es entender que aunque estamos enojados y dolidos, somos nosotros mismos quienes hemos cultivado ese resentimiento y rencor hacia otros. Nadie más es responsable de nuestras reacciones a las cosas como nosotros mismos. Nadie más es responsable de nuestro rencor como nosotros mismos. ¿Ok? Somos nosotros los que reaccionamos diferente a un hecho. Y es así porque muchas veces ese mismo hecho en diferentes personas no tienen la misma reacción. Entonces, ¿qué lo hace diferente en una persona y otra? Bueno, pues entonces
Es ahí donde nosotros tenemos que entender que es la persona en sí la que reacciona diferente. Somos nosotros los que nos sentimos mal, porque ese mismo hecho en alguien de otro país, en alguna persona diferente, puede reaccionar diferente, a lo mejor no le hace el mismo efecto. Entonces no está en el hecho en sí, está en cómo reaccionamos. Somos nosotros los únicos responsables de lo que nosotros sentimos. En ese sentido es responsabilidad y aceptación con que nosotros somos los únicos responsables de sanar esa parte. También hay que entender que el perdón es darle tiempo al tiempo, es entender que no debemos apurarnos, no es una carrera contra el tiempo, es un proceso de crecimiento espiritual que a veces requiere paciencia y a veces desgraciadamente requiere de alguna crisis para cambiar o para perdonar. ¿Okay? Si es algo que nos ha afectado mucho, puede demorar bastante, diría yo, en perdonarse, pero a final de cuentas, cuando lo hagamos, habremos liberado toda la carga interna que nosotros traíamos, porque son piedras que traemos cuando traemos mucho rencor y resentimientos. Entonces, démosle tiempo al tiempo, tomemos nuestro tiempo para sanar esa parte poco a poco, para buscar herramientas que nos ayuden a entender por qué es importante perdonar, por qué es importante perdonarnos a nosotros mismos también en toda la extensión de la palabra. Muchas de las veces yo creo que es más fácil perdonar a otros que incluso a nosotros mismos. En este sentido, bueno, volvemos a lo mismo, hay que tener compasión por nuestros mismos errores. Somos humanos, estamos aprendiendo y estamos creciendo. A eso venimos aquí. No hay nadie allá afuera que nos culpe tanto a veces como nosotros mismos. Debemos entender que somos nosotros los que debemos abrazar primero nuestra alma, nuestro ser, y entender que así como el niño se cae cuando va aprendiendo a caminar, así nosotros nos estamos cayendo y levantando a cada rato en el proceso de llegar a lo que realmente somos, a recordar lo que realmente venimos a recordar, que es esencia, que es amor, unión con Dios, todo lo bueno y lo bonito. Y a veces ese camino tarda mucho. Tomar nuestro tiempo, pero sí procurar hacerlo, porque a veces el pasado no vuelve. A veces si estamos enojados con alguien importante, nuestros padres, nuestros hijos, es tanto el orgullo que siempre esperamos que es que él me tiene que pedir perdón, es que él tiene que hablar conmigo, y es que yo por qué tengo que pedir perdón, o yo por qué tengo que perdonar. Bueno, vuelvo a lo mismo, el perdón es nada más liberación, tanto de la otra persona como de nosotros mismos. El perdón es reconocer el Espíritu de Dios en nosotros mismos. Es reconocer que esa persona también se equivoca a pesar de todo y que también está aprendiendo igual que nosotros. Entonces es en ese sentido ponerse un poquito del lado de la otra persona para poder perdonar. Hay un experimento, y eso lo digo siempre, de Masaru Emoto sobre las células, en la que él experimenta con palabras feas el agua, y el agua se quiebra. Entonces, si nuestro cuerpo está compuesto de agua, por eso es que el rencor nos hace tanto daño, el resentimiento nos lastima y nos avejenta, porque nuestra agua interna está recibiendo una descarga de furia, de aura oscura. Realmente es muy importante entender que somos los únicos responsables de lo que sentimos, aunque a veces cueste un poquito. También el otro paso es, volvemos a lo mismo, cambiar el villano por el humano. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado nosotros? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que no debíamos? Y a veces prometemos y prometemos que nunca haríamos las mismas cosas y las seguimos haciendo. En ese sentido, los demás también son igual que nosotros. Los demás también están aprendiendo igual que nosotros. Entonces vuelvo a lo mismo, que tenemos que ponernos dentro del papel de la otra persona. Es muy frecuente escuchar, es que yo nunca haría eso. ¿Cómo lo sabemos? Realmente, ¿cómo sabemos si haríamos algo o no? ¿Cómo sabríamos si hubiéramos hecho algo diferente si no estuvimos en esa situación? ¿Ok? Entonces, entender que todos somos humanos, que todos nos equivocamos. ¿Ok? Sé que a veces, por ejemplo, hay casos, asesinatos o abusos sexuales, son casos difíciles de perdonar, pero aún así
es muy importante que entendamos que hay cosas con las que se vive, nada más. Un abuso sexual, un asesinato, tal vez es algo que nunca podamos superar, pero es algo con lo que se aprende a vivir. Y venimos a vivir, venimos a ser felices. Entonces es muy importante que entendamos que a pesar de todo lo que nosotros habremos pasado, el guardar rencor no es bueno en ninguna forma. Y para eso buscar las herramientas. Vuelvo a lo mismo, hay cosas que muy graves que realmente creo firmemente, no lo sé, que igual superarlo o olvidarlo tal vez no se pueda, pero lo que sí se aprende es a vivir con ese tipo de situaciones, a que no duelan ese tipo de situaciones, a recordar sin dolor ese tipo de situaciones, sí se puede. Entonces es importante entender que el perdón es para nosotros mismos. Energéticamente, por ejemplo, cuando se guarda rencor, se obstruyen los centros energéticos, o sea, los chakras del cuerpo vital, y aparecen las enfermedades, depresiones, angustias. El aura se torna oscura y se forma una barrera energética de baja vibración que dificulta la entrada de energías y bendiciones celestiales. Todo lo que nos afecta cuando guardamos rencor. Cuando liberamos es armonizar nuestra vida, fluir la energía por todo nuestro cuerpo, por nuestra mente y permitir que lleguen las bendiciones del cielo. A veces, por ejemplo, si alguien que nos ha ofendido ya trascendió, es decir, ya se fue a otro plano de existencia, no es necesario que esté aquí para perdonar. Simple y sencillamente entender que somos energía y como tal, cuando nosotros perdonamos a esa persona, aunque no esté en este plano, esa persona recibe también ese perdón y nosotros nos liberamos en el plano que estemos. Entonces, no es importante si la persona está viva o no, simple y sencillamente entender que como unión divina, como es arriba, es abajo, sanamos nosotros y sana todo en lo de afuera. Algunas herramientas que podemos utilizar para perdonar podrían ser ejercicios de visualizaciones. Por ejemplo, hay uno muy bonito que es imaginarte que en una silla, está la persona que nos hizo daño y hablar como si estuviera delante de nosotros, decirle todo lo que tengamos que decir y perdonar poco a poco, pero hacerlo. Ejercicios de purificación, utilizar mantras, afirmaciones para el perdón, buscar herramientas como registros akáshicos, entender un poquito más por qué nos pasó, sanación con energía, cualquiera que sea, trabajar con ángeles y entender de alguna manera el proceso karmático del perdón y el dharma también. Entonces hay muchas herramientas que podemos utilizar para iniciar ese proceso de perdonar, pero lo más importante es que entendamos que el perdón es la más grande liberación hacia nosotros mismos, es el más grande regalo que nos podemos dar a nosotros mismos. No tiene caso vivir una vida completa enojados con alguien y a veces esa persona ni siquiera se da por enterada de que estamos enojados. Y aún si se diera por enterada, realmente somos nosotros los que nos afectamos más que incluso la otra persona. En ese sentido, pues sí, es importante aprender a perdonar, buscar el perdón, meditar, entender que todos somos humanos, entender que no somos nadie para juzgar, porque cuando estamos en el proceso de alguna manera de no querer perdonar, estamos juzgando por qué lo hizo. Estamos buscando la manera de sentirnos víctimas, y es verdad, pero vuelvo a lo mismo, nadie somos víctimas de nada. Es nuestro ego que se ofendió, nuestras creencias, nuestra programación. Entonces es importante perdonar, sanar, liberar. Les dejo con esta otra frase que vi, muy bonita, que me encantó, que dice así: a medida que el perdón permita que el amor retorne a tu conciencia, verás un mundo de paz, seguridad y dicha. Esto lo dice Jesús a través de un curso de milagros. Lo voy a repetir. A medida que el perdón permita que el amor retorne a tu conciencia, verás un mundo de paz, seguridad y dicha. Eso es todo por el día de hoy. Que tengan muy bonita tarde. Bendiciones a todos. Hasta pronto.